lo que está ocurriendo en este momento. Esta amenaza directísima que hizo Donald Trump el día de hoy, si ustedes no hacen el trabajo, nosotros lo vamos a hacer, hablando de incursiones terrestres para combatir el tráfico de drogas. Y al mismo tiempo, la encargada de la lucha antidrogas del gobierno de Washington reconociendo el papel de México. ¿Qué tan cerca estamos ya verdaderamente de una incursión de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano? Saludo al analista internacional Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional, director de MB Consultores. ¿Cómo te va, Manuel? Buena tarde. Hola Alejandro, buena tarde, un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Primero, ¿cómo interpretas lo dicho hoy por el presidente Trump? Bueno, creo que tenemos que interpretarlo a la luz del contexto hemisférico en el que desde hace algunos meses ya el secretario de Estado, Mark Rubio, anuncia pues la recuperación de los intereses y presencia norteamericana en todo el hemisferio. Recordemos que el año pasado lograron que Panamá revocara los acuerdos con China en lo que se conocía como la Ruta de la Seda y lo sacara de la operación del canal. En este contexto también recordemos lo que pasó en Venezuela con la extracción de Nicolás Maduro Moros, y en ese sentido estamos viendo pues la proyección de intereses norteamericanos que están en una abierta contradicción con los mexicanos. Justo ayer también se presentó la Estrategia Nacional de Combate a las Drogas de Estados Unidos para 2026 y hay cambios muy interesantes que son la declaratoria del fentanilo como un arma química, que eso es muy relevante. La segunda es presentar al documento como un orden de batalla y la tercera es la disposición de capacidades para promover su propia agenda. Y aquí yo haría una escala en lo que llamo esta amenaza de Donald Trump a México, la segunda temporada. Recordemos que la primera temporada fue la declaración de organizaciones mexicanas del narcotráfico, del crimen organizado, como grupos terroristas extranjeros. Eso me parece que fue lo más relevante. Y en su momento hubo mucha especulación de qué es lo que iba a pasar, hasta dónde iba a llegar, qué implicaba, porque incluso implicó sanciones para algunas empresas, artistas que llegaron a interpretar narcocorridos. Eso fueron como las bases. Y luego tuvimos el antecedente de la operación de los agentes en Chihuahua o la presencia, porque todavía no queda muy claro qué hacían, pues el tono contestatario del gobierno mexicano y el anuncio, la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador Rocha Moya, del senador Insunza y otros 8 funcionarios sinaloenses incluidos en la jerarquía municipal y vinculados al sector seguridad y justicia. Y en todo esto ha estado también presente pues la llegada del Mayo Zambada a Estados Unidos, la entrega voluntaria de algunos de los chapitos, la extradición de más de 90 criminales mexicanos a Estados Unidos o la expulsión, tampoco queda claro el orden de la figura jurídica. Y esta segunda temporada que estamos viendo pues es muy expectante porque sí fue una amenaza clara donde se señala que van a empezar las operaciones terrestres y que si México no hace el trabajo pues lo va a hacer por México. Y tenemos también que en la solicitud que se da de detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, pues han habido contradicciones, solicitudes de pruebas, y lo que vemos es un salvoconducto que pareciera llevar a un destino incierto, porque no queda claro si lo van a detener y lo van a extraditar o lo van a defender. Pero ya cada vez es más evidente el señalamiento de la narcopolítica, donde al partido en el poder, a Morena, se le vincula con el crimen organizado. Y el punto es hasta dónde van a llegar las cosas con Donald Trump. Me parece que de darse la acción de fuerza con capacidades militares, sería similar a lo que empezó ocurriendo en las aguas hemisféricas a la altura de Venezuela también, donde pues bajaron una lancha, asesinaron a unas personas que presuntamente estaban traficando drogas. Serían como incidentes aislados para ver cuál es la reacción del gobierno en turno, en este caso sería el gobierno mexicano, y dependiendo de eso ya sería la decisión de tomar acciones más contundentes o tratarlo de canalizar por la vía diplomática. Pero tenemos un problema importante también, que es un canciller Nobel bastante inexperto, aunque había llevado la cartera de América del Norte durante el sexenio pasado,
y un proceso de transición de diplomática donde el embajador mexicano acreditado en Estados Unidos todavía está por proponerse y aprobarse. Entonces, no es el mejor de los momentos para México. Me parece que Donald Trump también está buscando un nuevo escenario después del fracaso en Irán en términos militares, porque él tenía una visualización distinta de una guerra rápida y contundente en términos de la victoria, y ha tenido cada vez más que ir reduciendo sus expectativas y alcances para poder reabrir el estrecho de Hormuz y seguir funcionando en la economía internacional. Entonces creo que toda esta lectura tendría que estar siendo valorada, interpretada en el gobierno mexicano para definir una respuesta que promueva las vías diplomáticas, aunque hoy día parecen ser las más difíciles de acotar. ¿Qué opinas de la respuesta y actuación del gobierno mexicano ante esta presión de Estados Unidos y ante la acusación particularmente contra Rocha Moya? Bueno, yo creo que ha sido una acción y una respuesta sesgada totalmente, porque lo han visto más como un militante de partido que como una persona señalada por actividades criminales, que además hay muchos indicios. Es muy interesante cómo la presidenta pide las pruebas, pregunta dónde están las evidencias y están pues documentadas en muchos momentos de la historia de Sinaloa, que ha sido muy dolorosa a partir del 2024. Pero además recordemos que cuando el Mayo es capturado, pues también es asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, un diputado federal en ese entonces de oposición, que había sido aliado de Rocha y que además semanas antes él había señalado que si algo le pasaba, responsabilizaba a Rocha Moya. Entonces me parece que es no querer ver lo evidente, los argumentos, las pruebas, y nos lleva a un escenario que nos permite especular complicidad, nos permite especular ingenuidad, nos permite especular directiva política, nos permite especular financiamiento ilícito. En fin, hay muchas cosas porque no se está recurriendo exactamente a los términos legales. Vimos en días pasados a la recién estrenada consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, trastabillando para explicar unos términos que no son explicables. Y es muy claro lo que pidió Estados Unidos, una detención provisional con fines de extradición. Y me parece también que aquí han metido en el mismo saco a todos. Es decir, tenemos a un senador y a un gobernador, y tenemos también al comandante de la Policía Municipal de Culiacán y al exalcalde de Culiacán. Entonces, hay de todos los niveles. Me parece que hasta ahora es muy sintomático que solo lleguemos a los gobiernos locales, es decir, Estado y municipio, pero esta respuesta de ultranza, de negarlo, me parece, como te digo, sesgada y en mi perspectiva absurda, porque me parece también increíble que crean que 10 personas son completamente inocentes en un estado y en un municipio que los últimos 2 años ha estado marcado por la violencia, por los homicidios, por las desapariciones, por los incendios, por las extorsiones, por las agresiones, por una serie de actos delictivos donde en el menor de los casos estas personas tendrían responsabilidad por omisión, en el menor. Y hay señalamientos muy claros donde me parece que el gobierno mexicano está subiendo la apuesta en un ánimo de protección y en este esquema de dilema del prisionero en el que si nadie habla, todos nos protegemos, pero hay asimetrías muy importantes y tiene mucho más que perder el comandante de la Policía Municipal o el exalcalde que el gobernador, y tiene menos que ofrecer. Y en este sentido, recordemos que el sistema de justicia estadounidense permite la colaboración de las personas como testigos y pueden tener algunos beneficios judiciales. Entonces creo que aquí va a ser muy difícil mantener esta cohesión. De hecho, parte de las acusaciones tiene que ver con las confesiones que han hecho los chapitos, y ahí podrían ir alguno de estos 10 que están señalados y dejarían mal parado al gobierno mexicano en esta defensa ultranza que ha hecho en un primer saque, si le podemos llamar así. Sí, sin duda. Ahora, Manuel, conociendo a Donald Trump, si la postura de México no cambia, el siguiente golpe va a ser todavía más rudo, más duro, más contundente. Sí, totalmente. En enero estuve en un seminario en Washington y una persona que estuvo en la primera administración de Donald Trump decía, si algo caracteriza a Donald Trump es que no da sorpresas, él dice lo que va a hacer y si lo está diciendo es porque lo va a hacer. Y aquí el tema no es si lo va a hacer o no lo va a hacer, sino cuándo lo va a hacer. Y aquí vamos contra reloj desde México, por lo cual tiene que haber una mucho mayor cooperación. Recordemos que se han retirado visas, se especula que por lo menos a 50
funcionarios mexicanos, y un eje muy importante que llegó a señalar la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump tiene que ver justamente con la corrupción y con la vinculación de la clase política y el crimen organizado. Entonces, me parece que no va a haber mucho tiempo. Yo me atrevo a decir que sería en el mismo mayo que tiene que haber una respuesta contundente del gobierno mexicano, y de no darla, nos estaremos enfrentando, sí, posiblemente a una acción de fuerza o algo más grave, que sería ampliar la lista de los señalados y decidir ir por ellos sin consultar al Estado mexicano, lo cual sería muy grave, pero en términos físicos y reales de uso y proyección de fuerza y capacidades, pues tienen esas capacidades, lo hemos visto, y eso sería lo más grave que podría pasar al gobierno mexicano. Sin duda. Manuel Balcázar, gracias siempre por tu tiempo para nosotros, y estaremos comentando lo que venga, porque esto apenas está comenzando. Es correcto, temporada 1, y gracias a ti por la invitación, y estaremos muy pendientes aquí contigo y el auditorio. Gracias, Muchas gracias. Manuel. Buena tarde. Adiós. Manuel Buena Balcázar. tarde. La gobernadora de Baja